Conversando con vos de las cosas que pasan en la 95.7 y vamos a contarte que en el día de hoy se invita a participar de la presentación de un libro, de una obra del escritor Marcelo Gustavo Tisler, titulada Simetrías Violentas. Esto va a ser en el día de hoy, va a ser en Diamante, y vamos a hablar con el escritor, con Marcelo Tisler, un amigo de hace años que nos encuentra nuevamente el periodismo y esta entrevista que va a brindar hoy y su conferencia que va a dar hoy en Diamante. Un abrazo enorme, Marcelo, Gino y el equipo de La Mañana te saludan por Diamante FM. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gino? Muy buenos días para vos, para el equipo y para toda la audiencia. La verdad que sí que para mí es un gran placer ir a Diamante porque, bueno, uno tiene varios compañeros conocidos de la vida. Vos sos uno, bueno, la diputada Silvina Decó también, una conocida de un poco de la vida que uno ha llevado en estos tiempos y también un poco la narrativa del libro. Hace a Diamante también una ciudad muy importante en lo que fueron esos procesos históricos que nos tocaron atravesar y de lo que cuenta más o menos el libro que por ahí uno pudo uno nunca, yo siempre digo que no es mi libro, sino que es el libro de las personas que me prestaron su testimonio. Ok. Vamos a contar un poco de qué se trata. Hoy venís a presentar este libro llamado Simetrías Violentas, historia de un pueblo, escrito por vos. Contame de qué se trata el libro. Bueno, en el contexto, lo presentaste en el 2022, ¿no es cierto? En el 2022 se lanzó este libro. Contame de qué se trata, un poco la historia. Sí, mira, Gino, la historia surge porque, bueno, uno como militante político que ha tenido a lo largo de su vida, los 24 de marzo eran una fecha que, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que como militante, te decía anteriormente, siempre te dejaban un sinsabor de, bueno, qué es lo que ha pasado en aquellos años Uh-huh. y de la prestancia y del coraje y de la voluntad de muchas argentinos y argentinas que dejaron su vida en la construcción de una sociedad a su entender mejor. Marcelo, perdón que te interrumpa. Y Para quien no te conoce, yo porque te conozco hace muchos años, pero para quien no te conoce, contanos que vos me decías hablando de la militancia política, ¿en qué partido militás? ¿Bajo qué ideales militás también en estos años? ¿Qué edad tenés para quien no te conoce un poquito? sí, bueno, yo milito de hace mucho tiempo en el Partido Justicialista, fui concejal acá en la localidad de María Grande. Uh-huh. Bueno, en las últimas elecciones también tuve la posibilidad de presentarme como candidato a intendente. Bueno, la democracia nos dejó ahí cerquita, pero bueno, siempre es importante participar, aceptar la voluntad popular y seguir trabajando en esto que nos gusta. Yo tengo 37 años, hace más de 17 años que milito en el mismo espacio, pero bueno, eso creo que es la acción que uno realiza. Un poco Bien. Para poner en mi, contexto. exactamente. Bueno, y como te decía, militante político de varios años, sentía esa sensación de orfandad que tenemos por ahí en los pueblos Uh-huh. del interior o los pueblos pequeños, así como María Grande, en donde uno golpea las casas y puede charlar con el vecino y la vecina y le pregunta sobre la fecha, y no tenían ninguna referencia, dice, no, aquí no pasó nada, no se escuchaba nada, se vivía tranquilo. O en el caso que escuchaban algo te decían por algo habrá sido, ¿no? Uh-huh. Entonces uno me dio la sensación de que nos faltaba un relato de los pueblos pequeños del interior entrerriano, y tomo María Grande porque es la ciudad donde uno habita, Uh-huh. pero estoy totalmente seguro que la historia que pude recolectar yo de mis vecinos y mi vecina se repiten en cada uno y en cada una de las ciudades y los poblados de todo el interior argentino, no solamente de la provincia de Entre Ríos. Así que a partir de ahí, bueno, empecé a desconstruir qué significa el acá y qué significa el no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Entonces uno con el acá hace referencia a un territorio, a una localidad, y para tener localidad necesitamos justamente tener territorio, gobierno y una población. Bueno, a partir de ahí empecé a romper cada uno de esos mitos, en donde empecé a encontrarme con distintos relatos, con diferentes acciones que hacen a contar de que en María Grande sí pasaron cosas y que a los vecinos y a las vecinas de María Grande sí les pasaron cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, empecé a indagar. Mi intención era empezar a trabajar lo que es
la dictadura del 76, que es por ahí la que más a flor de piel llevamos, pero cuando empecé a escribir sobre el 76 me di cuenta de que había un contexto histórico que yo no podía comprender únicamente narrando el 76, así que necesariamente me empecé a retrotraer un poquito en el tiempo, a entender el contexto de los 70, pero no entendía el contexto de los 70, sino entendía un poquito de los 60, entonces decidí arrancar desde el 55 en adelante con el derrocamiento a Perón y la Revolución Libertadora, ¿no? Bien. Y a partir de ahí, como el nombre lo dice, Simetrías Violentas, tracé un eje en donde cuento qué es lo que pasaba en Nación y cuáles eran las repercusiones que iban teniendo, por ejemplo, en este caso como el caso de María Grande, ¿no? Bien, bien. Hoy cuando hablábamos en la previa, yo te preguntaba si estas historias son basadas en María Grande y vos me decías como que tenían su inicio allá, pero que todas las historias se conectaban con las distintas ciudades, distintos pueblos, alrededores, ¿no? O sea, no es solo María Grande y limitarlo a eso, sino que cada historia tiene seguramente su conexión en otras escalas, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, uno habla de vecinos y vecinas de María Grande, para no quedarse únicamente con lo que es el territorio. Uno inevitablemente tenés historias que se van conectando con otras localidades. Particularmente tengo una vecina de acá que, bueno, lamentablemente ya falleció ahora, hace poquito tiempo, en donde me contaba la historia del secuestro de una mujer, una compañera de ella de la localidad de Diamante. Entonces las historias se van conectando entre una y entre otra, y eso me parece que es lo que hace rico, más allá de que uno ponga el ejemplo o que se circunscriba a los vecinos de una localidad. Es una historia que nos atravesó a todos y a todas. Entonces María Grande, en este caso, en este libro, es un ejemplo, pero estoy totalmente seguro que la historia que yo cuento, como te decía hoy un poco más al comienzo, se repiten en cada uno de los poblados, e inclusive en Diamante es mucho mayor que lo que pudo pasar acá en María Grande. Nosotros no tenemos un detenido desaparecido, Diamante sí lo tiene. Tal vez nosotros, María Grande, no tenía una militancia juvenil, como sí lo tenía Diamante, una militancia juvenil y social. Entonces, bueno, en mayor o menor escala, yo creo que en cada uno de los pueblos del interior ha pasado cosas, y lo que viene también un poco a contar el libro es que el relato no solamente tiene que ser lo que pasó o lo que les pasó a quienes vivían en grandes ciudades, sino que también es lo que le vivían en pequeñas ciudades, y no solamente lo que vivían esos militantes, sino también lo que vivían las familias, que también me parece fundamental tratar de humanizar un poco más ese relato para que se llegue a tener un poco de mayor conciencia de lo que fueron vivir aquellos años, ¿no? Claro, bien, bien, bien. Ahora, ¿y con la gente de Diamante te has podido por ahí comunicar? ¿Has recopilado también historia importante aquí? ¿Entrevistarte con alguna de las personas que ha vivido esta instancia? No, mira, con Diamante no, porque por ahí tomé más el radio cercano a mi localidad, por más que yo sé digamos, historias que han pasado ahí en Diamante. Bueno, los desaparecidos propiamente que están dentro de la localidad. El otro día también hubo una entrevista a una señora ahí de Diamante con Daniel Enz, Cáceres Taleb. Entonces uno va teniendo también ese relato, sí, que uno conforma y que lleva adelante para poder entender qué es lo que nos pasó como sociedad. Entonces creo que desde ahí uno parte, desde un pequeño poblado como María Grande, en donde pasaron cosas y a los vecinos les pasaron cosas, a ciudades mucho más grandes, hace que el relato cada vez sea un poco más crudo, más cruel, y tal vez donde verdaderamente pasaron cosas jodidas se tienen un poquito más a flor de piel que en ciudades como la mía, que tal vez al no tener un hijo detenido o desaparecido se hace mucho más fría el relato. Entonces, bueno, a partir de ahí, conectándome con diferentes vecinos, ¿viste? Tenés un vecino, te cuenta una historia, automáticamente pasas a otro vecino y así vas conformando el relato que tiene en el libro, que básicamente es eso, tratar de transcribir lo que ellos me contaron en entrevistas que les fui haciendo, y a partir de ahí tratar de ir uniendo esos relatos para dar un panorama de lo que fue la historia nuestra, ¿no? Bien, Marcelo
Gustavo Tisler con nosotros, escritor. Él escribió Simetrías Violentas, como está contando su obra, se basa en relatos e historias de vecinos de nuestra provincia sobre la violencia institucional acontecida durante su última dictadura cívico-militar, como lo han titulado. Y hoy lo va a estar presentando, va a estar charlando con nosotros en Diamante a las 19:30 en la Biblioteca Popular para poder charlar y debatir con él. Marcelo, quería preguntarte, ¿cómo se vive en este contexto político que estamos viviendo hoy? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo vive la gente con la que te has entrevistado, con la que has hablado? ¿Y qué perspectiva tenés? Mira, el contexto en el que vivimos hoy, la verdad que es preocupante en el punto de que muchas cosas que uno consideraba saldadas, muchas acciones que uno consideraba que no iban a acontecer, vuelven a acontecer. Me parece que hay un proceso de deshumanización por parte de la sociedad en sí misma, en donde entiendo que cada vez nos preocupamos más por lo que nos pasa a nosotros y nada más que a nosotros, y vemos la realidad que nos está tocando, pero con un cierto alejo o un cierto indiferencia, y eso verdaderamente me preocupa. Creo que hay un Estado nacional que ejerce la violencia de una forma habitual y con cierto gusto, en donde uno cualquier día que pueda prender la televisión, todos los miércoles se están reprimiendo a los jubilados que se manifiestan, en donde se apretan o se intimidan periodistas, en donde quien opina distinto es perseguido mediáticamente. Creo que las herramientas son distintas, pero la violencia se ejerce de todas maneras, y creo que eso preocupa. La pérdida también un poco del sentido de la participación política. Veo la política, la veo más como una competencia por el poder y no una competencia por los ideales, y me parece que tiene que haber en el corto plazo una revisión de estos términos. Bien. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Vos sabés que hay mucha gente que nos va dejando algunos mensajes, y bueno, la idea también es debatirlo esta noche, charlarlo, compartir ideales, ¿no es cierto? O sea que hoy invitados todos a la biblioteca, ¿no? He invitado a todos porque, a ver, si bien uno milita desde un espacio, estos hechos, estos acontecimientos que han pasado en la historia no responden a un espacio político. Había personas de diferentes colores políticos y había personas que ni siquiera tenían un color político, que sufrieron la violencia institucional. Claro. Entonces creo que tiene que desapropiarse cualquier espacio político de lo que lo que se vivieron en los años 70. Había espacios como la Federación Agraria, que peleaba y que tiene también una cantidad de nombres de desaparecidos, gente del radicalismo, gente del peronismo, obviamente gente del comunismo, o de los partidos más del estilo popular, que pusieron en juego su vida. Muchos de ellos perdieron su vida. Entonces lo que nos pasó en los 76 va más allá del color político que uno represente o tenga la idea de que fue el más complicado. Yo creo que eso lo tenemos que desterrar. Tiene que ser una reconstrucción de la historia para que esto no nos vuelva a pasar nunca más, de tener que cercenar lo que pensamos, de tener miedo de lo que vamos a decir, o de no poder participar o no poder tenderle una mano a alguien que lo está necesitando. Me parece que en estos momentos, en situaciones económicas como las que estamos viviendo, es necesario volver a tener esos lazos de comunidad, interesarnos por el otro, fomentar la participación en las distintas instituciones. Uno participa en instituciones en la localidad donde está y siempre ve las mismas caras en la institución. Entonces necesitamos que haya un mayor compromiso por parte de la sociedad, porque como lo dice ahora el Eternauta también, nadie se salva solo. No te podés realizar en una sociedad en donde no se realiza en su conjunto. De nada sirve de que a vos te vaya bien si al vecino que está al lado no le está haciendo bien, porque tarde o temprano a vos tampoco te va a terminar yendo bien. Entonces creo que es por ahí. Creo que tenemos que volver a reconstruirnos. Tiene que volver a reconstruirse la política. Vuelvo a decir, me parece que la política está más interesado en hacer política que en la realidad de la sociedad. Y lo estoy diciendo en todos los partidos políticos. Creo que están más interesados en ver qué cargo se ocupa o por qué lugar se compite, y no tanto en qué proyectos o en qué acciones quiere hacer para
llevar adelante una mejora de la sociedad. Entonces, Perfecto. si no comprendemos eso, la verdad que termina siendo más que nada una competencia por el poder y no una competencia por los ideales. Bien, Marcelo, un placer conversar con vos realmente por los años de hace muchos años que nos conocemos y bueno, que conozco el trabajo que venís haciendo y bueno, nos vemos hoy, vamos a charlar un rato, hay mucha gente que va a estar acompañando seguramente, como vos decías, algunos con sus ideales, otros con los que ha militado y ha trabajado durante todos estos años de vida y bueno, lo vamos a estar compartiendo esta tarde-noche en la Biblioteca de Diamante. Dale. Dale, dale, vecino. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente el espacio. Vuelvo a decir que para mí es un placer ir a Diamante porque, bueno, es una ciudad que en este trabajo del libro uno ha tomado referencia de otros libros que hablan Ujú. de muchas historias que pasaron ahí y más aún invitado, como te decía, por la diputada Silvina Deco y entrevistado por un amigo, imagínate, feliz de la vida. Así que espero volver a encontrarte un rato esta noche, charlar un poco de aquella época donde todavía pisábamos la pelota, no sé si la seguís pisando, pero Todavía, bueno, uno... todavía seguimos. ¿Todavía seguís? Bueno, uno ya se retiró un poco, ¿viste? Pero bueno, compartir el espacio, y yo digo siempre hablar con respeto, con la posibilidad de establecer un diálogo. De nada sirve que alguien vaya a bajar un relato, yo me quiero llevar de Diamante esas historias que por ahí todavía no conozco, Ujú. que no las sé y me parece que es fundamental. De cosas grandes, de cosas pequeñas o de cositas que pueden haber pasado, me parece que son lindos esos espacios para poder sanar Ujú. un poco eso que nos ha pasado. Es difícil sanar del todo porque, bueno, uno siempre habla de que no puede perdonar a quien no se arrepiente de un crimen cometido, pero por lo menos liberar esos sentimientos internos, y me pasó con el libro, muchos entrevistados al poder hablar con ellos, de cierta manera largaron a flote esos sentimientos y les hizo bien. Entonces, la verdad que el trabajo que uno pudo hacer me deja más que satisfecho y eso es lo que busco por ahí al ir a recorrer las distintas localidades. Bien, Charlar, conversar y que el tiempo que están en la charla sea productivo. bien, bien. Nos vemos esta tarde. Un abrazo grande. Gracias, Dale, Marcelo. un abrazo muy grande y un saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo. Chau, 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 chau. Con nosotros, Marcelo Gustavo Tisler. Él es militante justicialista, como se definió, y escribió Simetrías Violentas.